Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro y quiero recordarte la clase que vimos hace 2 semanas. Hace 8 días no tuvimos una clase como tal, tuvimos un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, y hace 2 semanas teníamos una clase que se llamó Una vida en sumisión. Es el camino a la bendición, y hablábamos precisamente de cómo Pedro estaba enseñando la sumisión, primero a las autoridades, segundo a la esposa hacia el esposo y al esposo hacia las necesidades de la esposa, pero también hacia nuestros patrones, hacia quienes trabajábamos con algún patrón, etcétera, ¿no? Y nos quedamos en el verso 12, y la clase que hoy te quiero compartir se llama así: siempre preparado para dar razón de mi fe. Un cristiano debe estar siempre preparado para dar razón de su fe, y así se llama la clase. Algo que debemos tener siempre presentes como cristianos es yo como cristiano debo estar siempre preparado para dar razón de mi fe. Quiero pedirte que me acompañes a orar, por favor, para ponerlo en manos de Dios. Querido Padre, mi Señor Santo y Dios que estás en el cielo, esta noche, Padre, te agradecemos primeramente, Señor, Padre, por la vida que nos das y la oportunidad que tenemos de venir y escuchar, Padre, tu palabra, Señor. Te pido que seas tú el que nos hable. Padre, hemos estado estudiando, Dios, verso a verso la carta de Pedro. Yo ruego que lo que hoy vamos a ver pueda llegar a nuestro corazón, nos anime, nos confronte, nos conforte, nos desafíe según sea el caso, Dios. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Y para ello pido que te quedes con nosotros, conmigo. Sé tú el que hable a través de mí y háblanos a través de tu palabra. Quiero dejarlo, Señor, en tus manos y agradecértelo en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén, Padre. Siempre preparado para dar razón de mi fe. Nos quedamos en el 12, donde hablaba de que Dios va a estar siempre al pendiente. Y mira el 13 cómo empieza. Dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? En estos versículos, Pedro continúa exponiendo la forma en la que deben conducirse los cristianos en medio del sufrimiento. Es importante, querido hermano, recordar el contexto que estaban viviendo. Recuerda, estaban pasando por una fuerte persecución. Bajo el emperador, sus vidas corrían peligro, sus familias corrían peligro. Y aquí Pedro reanuda su argumento de lo que habíamos hablado de la sumisión con una pregunta. ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? La respuesta común podría ser nadie. Sin embargo, la historia de los mártires parece demostrar que los enemigos del evangelio buscan hacer daño a discípulos fieles. Y aquí podemos pensar al menos 2 explicaciones para esto como una paradoja. Primero, hablando en términos generales, todo aquel que sigue un camino de rectitud difícilmente va a recibir daño. Decía alguien, una política de no resistencia desarma a la oposición. Por ejemplo, si alguien está discutiendo, debatiendo, gritando contigo y tú tranquilo, calmado, calmada, automáticamente va a quitar argumentos para seguir gritando, discutiendo, debatiendo. Alguien
que no se resiste desarma a la oposición. Y claro que puede haber excepciones, como lo vamos a ver más adelante. Pero como regla, el que está deseoso de hacer lo recto, de hacer lo bueno, es protegido del mal por esa misma bondad. Lo peor, lo que quería transmitir Pedro es que lo peor que pueda hacer un enemigo a un cristiano no le produciría un daño eterno. Lo que quería decir era, el enemigo puede hacer daño a su cuerpo, sí, pero no puede dañar su alma. Es poco común en la vida cotidiana que las personas traten mal a quien se dedica con fervor a hacer el bien. Ni siquiera el mundo hostil se apresura a hacer daño a personas que son benefactoras de la sociedad, a personas que tratan con amabilidad a los demás, a personas que buscan cuidar de los demás. Difícilmente, sí hay excepciones, pero difícilmente alguien va a tratar mal a una persona que ve que está haciendo el bien. Pedro da a entender que no es probable que alguien haga daño a quien hace el bien. Ahora, así debería ser, por lo que Pedro, según esta opinión, revelaría un gran optimismo que se resiste a creer, según la pregunta, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Pedro aquí está reflejando un gran optimismo que se resiste a creer que alguien pueda hacerle el mal a quien busca el bien. Pero, siendo sinceros, ¿es eso lo que nos dice la experiencia, lo que la experiencia nos enseña? Siempre que hagas el bien, nunca nadie te va a hacer mal. ¿Es eso? Vamos a leer el verso 14. Dice, pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Mira nada más. Aquí encontramos varias ideas dignas de ser analizadas por separado. Primero, vemos aquí cómo comienza en el versículo 14. Pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. El verso 14 da a entender que sí, había un gran optimismo en Pedro, pero tampoco se hacía muchas ilusiones. Los cristianos, a pesar de hacer el bien, pueden ser realmente maltratados. Y recuerda nuevamente el contexto. Y es muy importante analizar aquí este mensaje con claridad. No está hablando, ojo con esto, querido hermano, no está hablando de cualquier sufrimiento de la vida cotidiana. No está hablando de cualquier persecución, de cualquier maltrato de alguien con justa razón por algo que yo no hice bien o porque le quedé mal. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque es triste, pero llega a haber cristianos que son tratados mal, que son señalados, que son criticados, que son perseguidos por hacer cosas malas, por dar mal ejemplo, por ser irresponsables.
y se lo achacan a la persecución. Quieren utilizar una escritura como esta. Oh, estoy sufriendo por ser cristiano. No, 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 no. Cuando no tiene nada que ver con eso. Aquí lo explica en esta escritura más claramente, Biblia de la Palabra Hispanoamericana. Pero aun cuando tengan que sufrir, mira, por comportarse rectamente, por comportarse rectamente. Aquí habla de una promesa y de un llamado. ¿Cuál es la promesa? Dichosos ustedes. Esta palabra la hemos analizado en otras ocasiones, sobre todo en el Sermón del Monte que ahorita vamos a ver. Dichoso, bienaventurado, del griego makarios, bendito, bendecido, recompensado directamente por Dios. Pero ¿cuál es la condición que dice aquí? No habla de cualquier sufrimiento, dice por actuar con rectitud delante de Dios. Recordemos todo lo que Pedro viene diciéndoles. No es una excusa el ser perseguido, el ser atacado para pecar. El llamado constante que hemos leído hasta hoy, que hemos estudiado hasta hoy, es el estilo de vida, la integridad, la rectitud, el buen ejemplo. Entonces empieza el 13. ¿Quién puede hacerles mal si se esfuerzan en hacer el bien? Y dice, pero aún si por actuar con rectitud, porque sí se da el caso, han de sufrir, aun cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, la promesa es dichosos ustedes. Aquí la idea es privilegiados, premiados. Si está sufriendo por actuar con rectitud, vamos a verlo como Jesús mismo lo enseña en el Sermón del Monte, Mateo 5, 10 y 11, en traducción en lenguaje actual. Dice, Dios bendice a los que son maltratados, ojo, ¿cómo se repite lo mismo? Por practicar la justicia. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. La misma idea. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Mira la idea que transmite. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Cuál entonces es la idea? Esta es la idea del mensaje. En realidad, cuando hay un enfoque en vivir como Dios quiere, en obedecerlo, en mostrar que sigo a Dios, cuando alguien te está atacando por eso, no por algo que yo me gané, incluso en el verso 17, que también vamos a leer de Pedro, dice, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Y como cristianos, cuando enfrentemos sufrimiento, es importante que reflexionemos. ¿Estoy sufriendo por hacer el bien? ¿Estoy sufriendo por practicar la justicia? ¿O estoy sufriendo por algo malo? ¿Estoy sufriendo por un pecado? ¿Estoy sufriendo por una falla? ¿Estoy sufriendo por cosas malas que me estoy permitiendo? Cuando tú sufres por hacer el bien, en realidad no te están haciendo ningún daño. Miren, hay una historia de Policarpo de Esmirna, que era el discípulo, uno de los padres apostólicos, y que era discípulo del apóstol Juan, que era el obispo, el encargado de la iglesia en Esmirna. Cuando a Policarpo le prometieron la libertad si blasfemaba contra Cristo, el procónsul, el cónsul le dijo, maldice a Cristo y serás liberado. Él dijo, 86 años he servido a Cristo y nunca
me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? El procónsul, al recibir esta respuesta, le amenazó con echarlo a las fieras. Te vamos a echar a las fieras. Y contestó Policarpo, me está bien, me parece bien ser rápidamente liberado de esta vida de miseria. Él sabía la esperanza que tenía. Es lo que Pedro ha hablado en clases anteriores que hemos visto. La esperanza, la salvación, el enfoque en la vida eterna, no en la terrena. Y el procónsul se enoja y lo amenaza con quemarlo vivo. A lo que Policarpo dice, no temo al fuego que va a arder por un momento. Se ve que ustedes no conocen el fuego que arde para siempre. Prefiero ser devorado por el fuego que arde en un momento y después se apaga, que ser devorado por el fuego que nunca se apaga. Y este era el llamado que precisamente estaba haciendo Pedro. Si por actuar con rectitud, cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, dichosos ustedes. Esa es la promesa. Vas a ser dichoso, vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido. En otras palabras, vas a ser recompensado. ¿Y cuál es el llamado que hace? No les tengan miedo ni se acobarden. Este es un llamado muy desafiante, teniendo en cuenta el contexto en el que estaban viviendo. No les tengan miedo ni se acobarden. Nada, la idea es nada de lo que hoy pases por ser cristiano, de lo que hoy sufras por ser cristiano, va a dañar lo que Dios tiene preparado para ti. Y lo vimos en los primeros capítulos, en el capítulo 1, una herencia inmarchitable, una herencia que no se marchita. Nada de lo que hoy pases como cristiano va a dañar lo que Dios tiene preparado para ti. Bueno, no tengo que acobardarme, entonces tengo que hacerme el valiente. No, no, es más desafiante lo que nos pide. ¿Qué hacer entonces? Mira lo que dice la primera parte del 15. Continuando con que dice, no les tengan miedo, ni se acobarden. Entonces, ¿qué hago? Viene el 15, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Honren a Cristo como Señor en sus corazones. Y la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, piensa de lo que viene, no se acobarden ni les tengan miedo. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando tú y yo nos hicimos cristianos, declaramos, reconocimos y anunciamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Jesús es mi Señor y mi Salvador. El llamado aquí, no te acobardes, no tengas miedo. Entonces, honra, adora a Cristo como el Señor de tu vida. Reverencia a Cristo como tu Señor. ¿Y eso qué significa? Reverenciar a Cristo significa hacer de Él el soberano de mi vida. Significa que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos debe estar de acuerdo a su voluntad, para su agrado y para su gloria. El señorío de Cristo debe dominar todas las áreas de mi vida. Y aquí hay que hacer un análisis. Debe dominar mis posesiones, mis finanzas, mis ocupaciones, mi sentimiento, mi matrimonio si soy casado, mis proyectos, mis sueños, mi tiempo libre. El señorío de Cristo debe dominar esas áreas de mi vida.
Si Él es mi Señor, no puedo excluir nada. Entonces, hermano, es bien importante reflexionar. No temer ni acobardarme, más bien honrar a Cristo como Señor en mi corazón. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, y no solo que lo declaro, sino que así lo vivo, se va a disipar el temor de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Seguimos leyendo el versículo 15 en la parte B. Después de donde dice, honren a Cristo como Señor en sus corazones, viene otra idea, unida a la misma, pero otra idea dice, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Estén siempre preparados a responder. Biblia textual lo dice. ¿Qué significa esto? Estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Preparado, del griego getoimos. Estén prontos, estén dispuestos, estén prevenidos. Esto, querido hermano, es muy desafiante. El llamado que hace aquí es estar prevenido y preparado a responder. La traducción textual que tenemos abajo dice presentar defensa, defender el por qué crees lo que crees. ¿Sabes una cosa? Aquí la palabra griega es apologián, de donde viene la palabra apologética. El término apologética proviene del término griego apologián, que significa defender. Esto es bien desafiante y esto precisamente es en lo que basamos el mensaje de esta noche. Pedro insiste que todo creyente debe entender lo que cree y por qué lo cree. ¿Por qué es cristiano? Yo quiero que te respondas esta pregunta. Si alguien te hiciera, hermano, esta pregunta, o tú háztela, ¿por qué soy cristiano? Si tienes una pluma y una hoja a tu alcance, anota la pregunta y respóndela con fundamentos bíblicos. ¿Por qué soy cristiano? Este es un llamado bien interesante. ¿Por qué? Ojo con esto. Cada cristiano debe tener la capacidad de articular sus creencias, explicar, dar razón de por qué es cristiano, por qué cree lo que cree, dice Pedro aquí, a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Cada cristiano debemos estar capacitados, preparados, prestos, listos a defender nuestra fe, a defender la esperanza que tenemos de una manera comprensible, de una manera razonable y de una manera bíblica. ¿Por qué crees lo que crees, hermano? Si te pregunta la gente, oye Luis, oye Pedro, oye Juan, oye Roberto, oye Tere, oye Mari, oye fulano, ¿por qué eres cristiano? Un cristiano, ojo, hay que recordar el contexto. El contexto para ellos era demasiado fuerte. Si hoy te preguntaran por qué eres cristiano, ¿cuál sería tu respuesta? Habría una base firme para defender la convicción, para defender la fe. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Sabes una cosa? Hoy, hermano, hay muchas doctrinas, iglesias, religiones, denominaciones, mucha enseñanza que crea confusión. Y a veces hablamos en el capítulo 2, como para crecer espiritualmente, Pedro mismo dice,
como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. El llamado es estar siempre preparado para dar razón de mi fe, dar razón de mi esperanza. Pero también hay algo bien interesante. Para que tal explicación, porque puede ser que tú digas, no, sí, Reyes, yo sí, yo he estudiado la Biblia, yo conozco, yo entiendo, yo sé qué hay que decir. Aquí hay algo también interesante. Para que tal explicación de mi fe, de mi esperanza, sea efectiva, dice que debe de hacerse con otras dos características. ¿Cuáles son? Verso 16. Sí, tienes que estar preparado a explicar a todo el que te pida razón de la esperanza que tienes. Pero, ojo con esto, háganlo con humildad y respeto. Háganlo con humildad y respeto. ¿Has escuchado, querido hermano, la frase que dice, a mí no me gusta hablar de religión ni de política? Porque siempre que se habla de religión, se termina en pleito. De política, de fútbol y de religión se termina en pleito. En fútbol y en política estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es cuestión de percepción. Es cuestión de cómo lo ves tú. Es cuestión de cómo lo percibe cada quien. Pero en cuestión bíblica debe haber fundamentos, debe haber bases. ¿Por qué dice Pedro esto? Porque desde siempre personas han buscado pelear, debatir, discutir. El ánimo agresivo, palabras airadas, como una vez me dijeron, soslayantes y peyorativas. Palabras fuertes así, agresivas, para explicar la fe. Esas no son propias de un creyente sincero, sino de un fanático. Una persona fanática. Hay un hombre, poeta, filósofo, escritor español y nacionalizado estadounidense, que se llamó Santayana, que decía, el fanático suple con gritos lo que le falta de razón y argumentos. Imagínate. El fanático suple con grito lo que le falta de razón y argumento. Háganlo con humildad y respeto. Con respeto, es decir, sin la arrogancia ni la autosuficiencia de que se cree saberlo todo y no está dispuesto a escuchar a nadie. El cristiano, en esto como en todo, necesitamos saber escuchar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Para muchos no es fácil, nos cuesta mucho trabajo, es muy desafiante. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Por qué es importante hacerlo con humildad y respeto? Dice el verde, lo que está en verde. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Por qué nos pide con respeto? ¿Por qué nos pide, qué dice aquí? Mantener, llama a hacerlo manteniendo siempre limpia la conciencia, con una buena conciencia. Porque sin lo cual, sin una buena conciencia, sin un respaldo de vida, sin un respaldo ejemplar, dice Timoteo, un buen siervo del Señor no debe andar en peleas, no debe andar escuchando ni permitiéndose discusiones que no tienen ton ni son. Al contrario, debe ser bueno con todos.
enseñar con paciencia a los que no creen, esperando que Dios haga que salgan de la trampa que el diablo los tiene presos. Llama más allá de emociones. A veces podemos caer en una actitud religiosa y no una actitud de profundizar nuestra fe, y menos la actitud. Una buena explicación de nuestra esperanza está en peligro si no hay humildad y respeto. Y no solamente la explicación, también nuestra fe y nuestra credibilidad. El llamado aquí, ¿cuál es? El llamado es esforzarse por comprender y enseñar las bases de nuestra fe. Hermano, es bien importante que los principios básicos de nuestra fe cristiana estén vivos en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que estén vivos. ¿Para qué? Para que las explicaciones razonadas, te voy a explicar por qué soy cristiano, por qué creo lo que creo, por qué creo esto, vengan acompañadas del testimonio de lo que somos a causa de él. Dice aquí, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. La razón de la vida recta es porque pertenezco a Cristo, no porque soy una gran persona. Sabes, en la antigüedad, el mundo antiguo quedaba atónito, sorprendido, impresionado de cuántos cristianos vieron que estaban dispuestos a ir al martirio antes que renunciar a su fe. Pues, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que te dan? ¿Por qué? Sin ser fanáticos. Eran hombres y mujeres de convicciones que se morían antes que fallar. Y no solo quedaron impactados por eso, también eran impactados. Hay un libro que se llama Cuando el cristianismo era nuevo, escrito por un hombre que hace muchas referencias de los padres apostólicos. Y dice que la gente del siglo I no solo era impactada por la convicción que ellos tenían de no rendirse, de no negar su fe, sino también eran impactados por la calidad moral de sus vidas. Grábate bien esto, hermano. El mejor argumento de nuestra fe y de nuestra esperanza es una vida consecuente con lo que hablamos, una vida congruente. Estar preparado para dar razón de mi fe, para dar una explicación, no solamente, que es muy importante, no solamente es la preparación bíblica, el estudio profundo de mis convicciones, también es hacerlo de la manera correcta, que sea respaldado por una calidad moral de vida. La explicación de la razón es con el propósito de ganar almas, no de ganar debates. Es preferible ganar un alma y perder un debate que ganar un debate y perder un alma. Y esto es bien importante tenerlo en nuestro corazón. Por eso es necesario hacerlo con humildad y respeto. Nosotros no somos quienes vamos a juzgar a las personas. Es Dios. Pero tampoco vamos a creer todo lo que las personas nos digan si no está respaldado y fundamentado en la Biblia. Pero no nos vamos a dar cuenta si no tenemos una preparación bíblica. Esto, hermanos, es bien importante. Y mira lo que dice el verso 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Ojo con esto. No dice, vas a sufrir. No, oh cielo, o sea, si es el cristiano. No, si eso es lo que Dios quiere. Va a haber momentos donde Dios permita que sí sufras, pero va a haber momentos donde no va a haber sufrimiento cuando hagas el bien. Y muchos de nosotros, hermano, hemos vivido. Ha habido momentos donde Dios ha permitido que sufras por hacer lo correcto, que sufras por mantenerte en la línea, que seas perseguido, atacado, criticado.
pero no siempre ha sido así. Eso Dios lo permite y lo hemos hablado para formar nuestro carácter. Pero hay otras ocasiones que eres recto, que eres íntegro, que te mantienes en la línea y no sufres. Hay momentos donde sí vas a sufrir, hay momentos donde no vas a sufrir. Y luego dice que por hacer el mal, ojo con esto, va a haber momentos donde sufras por hacer el bien, no siempre, pero por hacer el mal, siempre vas a sufrir. Quizá no en el momento en que lo estás haciendo, pero cuando vengan las consecuencias vas a sufrir. Ahora, con sufrimiento o sin sufrimiento, haciendo el bien, hay una esperanza. Y puede esto parecer injusto humanamente hablando, pero mismo Pedro consuela a los oyentes diciendo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Si te parece injusto sufrir por no haber hecho nada malo, Pedro llama a los creyentes del siglo I, iglesias, Ponto, Capadocia, Bitinia, Galacia, y a ti y a mí, ¿te parece injusto? Vamos a hablar de injusticias. El justo, que era Jesús, por los injustos. Hablando de que Cristo mismo, en los versos del capítulo 2, sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro quería alentar a sus lectores en medio del sufrimiento que estaban pasando. Recuerda el contexto, hermano. Recordándoles que aún Cristo sufrió de manera injusta, porque así lo quiso Dios. ¿Por qué? Porque era el plan que Dios estableció para darnos esperanza. Así lo quiso Dios. No obstante, Él tuvo un triunfo maravilloso. Fue exaltado a lo más alto para sentarse a la derecha de Dios, mientras que todos los demonios causantes de su sufrimiento quedaron sujetos para siempre a Él. Dios también aseguraría que los lectores sufridos de Pedro también triunfarían. Y esto es bien importante. Dice aquí, Cristo murió por los pecados una sola vez por todas. Hablando de la calidad del sacrificio. Recordemos que los judíos ofrecían un sacrificio y otro, y cada año venían a repetir. Dice que una vez por todas, este sacrificio y no más sacrificios, el único y perfecto sacrificio por los pecados, tuvo validez perpetua y suficiente para todos. ¿Para qué? El justo por los injustos. Esta escritura a mí me la enseñaron en mis principios básicos. Me dijeron, ¿tú cómo te consideras, Reyes? La versión popular dice, él era bueno, pero sufrió por los malos. Yo dije, pues, yo me considero que soy un hombre con errores. ¿Pero te consideras malo, Reyes? Malo, no. Sí tengo fallas. Este versículo, ¿cómo lo recuerdo? Porque se me quedó grabado en el corazón. Dice, ¿Cristo crees que murió por ti? Sí. Si Él era bueno y murió por los malos, y murió por ti, entonces, ¿cómo eres? Malo. ¿Sabes? Eso me sacudió. Porque nunca, jamás en mi vida yo me había visto malo. Jamás. Me había visto con errores, pero no malo. Y cuando empieza uno a verse como es, malo, empieza la esperanza de poder cambiar. El bueno por los malos. Él era bueno y murió por mí, que soy malo. ¿Para qué? Para llevarlos a ustedes a Dios. La razón principal fue llevarme a Dios en esta vida, en un sentido espiritual y en la vida venidera, en la vida eterna de una manera completa y definitiva. Eso me impactó. Él era bueno y yo malo. ¿Sabes? Pensando en esa escritura, dejé de ver qué injusticias había en mi vida. Eso sí fue injusto. Yo merecía lo que Él pagó. Eso sí fue injusto.
Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y terminamos en estos versos. Bueno, faltan dos. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia. Mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Sabes? Estos versos han representado muchas dificultades de interpretación para los exegetas, las personas encargadas de hacer exégesis. Conforman uno de los textos más enigmáticos e intrigantes, porque tristemente la mala interpretación genera doctrinas erróneas. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus? Que en tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Tristemente, esto ha sido usado como pretexto para doctrinas antibíblicas. Por una parte, el purgatorio. Son espíritus encarcelados, entonces les dio una segunda oportunidad. No dice eso. No hay otra escritura que respalde esto, que respalde que les dio una oportunidad. Y por otro lado, la salvación universal. O sea, nadie se pierde, todos se salvan. Y de ahí vienen doctrinas. Del purgatorio, tú te mueres, hiciste mal, vamos a rezar por ti y para que salgas de ahí. Eso no es lo que enseña la Biblia. Hay dos interpretaciones comúnmente aceptadas. Según la primera, entre su muerte y su resurrección, Cristo fue al Hades en espíritu y proclamó el triunfo de su poderosa obra en la cruz. Y la segunda interpretación es que Pedro está describiendo lo que sucedió en los días de Noé. Fue el Espíritu de Cristo quien predicó por medio de Noé a la generación incrédula anterior al diluvio. 120 años Noé estuvo predicando y a la gente no le importó. Había esperanza de que se iba a acabar el mundo, de que había mucha maldad. A la gente no le importó y quedaron destruidos por el diluvio. De modo que ahora son espíritus encarcelados en el Hades. Estaba proclamando su victoria. Y aquí viene una doctrina súper importante, hermanos. Súper importante para nuestra vida como cristianos. Dice, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Seguimos leyendo. Dice aquí el verso 21, la cual, está hablando del agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Esta, querido hermano, este pasaje, esta escritura, es una declaración que ha generado controversias. Ojo, no de significado confuso, como el verso 19, sino de diferencias doctrinales, sobre todo en el mundo evangélico, que enseñan que eres salvo al aceptar a Jesús en tu corazón. Basado en Romanos 10:9, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Escrituras como esa, como Romanos 4, que habla de que estoy tocando a la puerta, para enseñar que simplemente haces una oración y ya. Ojo con esto. Aquí dice, pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual, refiriéndose al agua, simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Otras versiones, dice la versión Dios habla hoy, por medio del cual, refiriéndose al bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Somos ahora salvados. Reina Valera
que es la versión que utilizan las doctrinas evangélicas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La doctrina evangélica enseña que tú eres salvo al momento que aceptas a Jesús en tu corazón. Pero el bautismo es solamente un simbolismo, una muestra externa de una gracia interna. Pero hay una controversia tremenda, porque sí enseñan que es necesario, pero no es necesario. Y tienen una confusión tremenda. Hermano, hablando de estar preparados, esta es una de las doctrinas que marca una gran diferencia entre nuestra iglesia y muchas iglesias evangélicas. Hermanos, jóvenes discípulos preguntan, en la esquina de mi casa hay una iglesia cristiana, mi familia va a una iglesia cristiana, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Hay muchas cosas similares, oran, oramos, ayunan, ayunamos, ofrendan, ofrendamos, pero en el plan de salvación es importante tener bien presente y claro el fundamento de nuestra vida. Aquí dice, por medio del bautismo. Ahora el bautismo nos salva. La palabra griega es dia, que quiere decir a través de o por medio de. Ahora, ¿qué es lo que las personas que tienen esa doctrina atacan, critican, señalan o están en desacuerdo con nosotros? Yo he estudiado la Biblia hasta con pastores evangélicos. ¿Qué es lo que ellos debaten? Ellos debaten que la salvación no es por obras, sino por fe. Nosotros creemos que la salvación es por fe. Y ellos debaten que el bautismo es una obra. El bautismo es un medio. Aquí nos dice importante, preguntémonos esto. ¿Está el poder en el agua o en el acto mismo? No. Esto es parte de una transformación integral. Podemos bautizar a una persona que diga, yo quiero bautizarme, ahora lo meto al agua. No va a pasar nada en su vida, porque el poder no está en el agua ni nada más en la acción. Es una transformación interna. Lo dice aquí. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Qué nos enseña esto? No es en sí la acción, pero es el plan que Dios estableció. Pero debe de venir acompañado de un previo. ¿Quién tiene una buena conciencia delante de Dios? Aquel que previamente ya reconoció sus pecados, ya se arrepintió y genera un compromiso de vivir como Dios quiere. Es parte de lo mismo. Es importante, hermano, tener bien clara esta doctrina. Pedro hizo una analogía del agua del bautismo con el agua del diluvio. El agua del bautismo separa a los que nacemos de nuevo de los que no quieren o los que no han nacido aún. El agua del diluvio separó a los que sí creyeron de los que no les interesó. Y esto es bien importante tenerlo claro. Y lo último que dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Si no hubiese habido resurrección, ese bautismo no tendría sentido. Romanos 6, 3 y 4 dice, al ser bautizados, ustedes participan en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Quién subió al cielo? Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está sentado a la derecha del trono de Dios, dice el verso 22 y último, y a quien están sometidos todos los poderes, ángeles, autoridades, señoríos, dominios, potestades, todo sometido a él. Hermano, el contexto era difícil y aún en medio del contexto, Pedro les llamaba
que como cristiano debo estar siempre preparado para dar razón de mi fe.